Bueno, pues aparte del design thinking, pues además sabe de storytelling, sabe de Flipper, de aprendizaje basado en proyectos, y yo le conocí como alumna suya, y entonces os puedo garantizar que sobre todo sabe demostrar o sabe contagiar la pasión por llevar este tipo de cosas al aula, y por eso para mí es un placer tenerlo aquí entre nosotros. Así que bienvenido, Pablo, y encantados de tenerte aquí. Muchas gracias, Charo. Vale. Por otro lado, tenemos a Almudena, que es directora y fundadora de Chiquitectos. Ella es arquitecta, viene de otro mundo, y también es muy interesante su experiencia porque ella está dentro del aprendizaje no formal. Trabaja con niños y además también compatibiliza el trabajo en Chiquitectos con la docencia en el grado de arquitectura, la Rey Juan Carlos. No sé si, Almudena, lo estoy diciendo Sí, bien, ¿no? sí. También la conozco personalmente, ahora de compañera, y como le decía hace unos instantes, mientras estábamos arrancando el webinar, es una bomba de creatividad, contagia entusiasmo y también me parecía una persona ideal para estar aquí y contar cómo se trabaja con este tipo de metodologías con chavales. Pues nada, bienvenida, Almudena. Muchas ¿Vale? gracias, Charo. Y Un por placer. último, y no menos importante, tenemos a Nuria Sánchez, que es facilitadora de Design for Change. Design for Change es, un hermano de Design Thinking, ahora ella nos lo va a contar mejor, pero han hecho una adaptación espectacular para poder llevar esta metodología al aula de una manera efectiva. Yo he trabajado con ellos y lo llevo también a mis aulas, y los facilitadores, la verdad es que nos han ayudado muchísimo, y también se caracteriza por algo que he dicho de mis otros dos asistentes, ¿no? Porque son capaces de contagiar energía, ganas de hacer las cosas y derrochan creatividad, ¿no? Entonces, qué mejor que que vosotros tres. Bienvenida, Nuria, que no te he dado bienvenida. Gracias, gracias. Para hablar de algo como lo que nos ocupa hoy, que es el design thinking y el tema de la creatividad, ¿no? De trabajar este tipo de cosas en el aula, algo que viene de la empresa y que a priori parece que a lo mejor es complicado adaptar, pero vamos a ver que no es así. Bueno, pues empezamos, si te parece, por Pablo, y a ver si somos capaces de entre los cuatro de explicar brevemente en qué consiste esto del design thinking. Bueno, pues quizás podríamos dar varias definiciones de design thinking. Una muy sencilla, aunque no sea totalmente técnica, sería entenderlo como un proceso para innovar, un proceso para dar una respuesta creativa a un determinado problema. Fundamentalmente, el ámbito en el que nos movemos es nuestra sociedad actual, una sociedad que es vertiginosamente cambiante y donde lo importante va a ser, pues, implicar a los chicos en la resolución de problemas, en lo que tenemos en la calle, en lo que tenemos en nuestro entorno día a día. La cuestión fundamental es dar una respuesta diferente, innovadora y creativa a un determinado problema. Sin embargo, bueno, lo he descrito como proceso y por lo tanto tiene una serie de fases, pero no quiero entrar todavía en lo que es la terminología. Yo más bien diría que Design Thinking es una actitud. Es una actitud para, bueno, pues dar respuesta a aquellos problemas, a aquellas dificultades que te encuentres. Y como estamos educando, en este caso, estamos educando a los chicos para que se inserten en esta sociedad que es vertiginosamente cambiante, tienen que tener las herramientas o las técnicas para dar esa respuesta. Vale, genial. Almudena, para ti, ¿cómo podrías explicar, aunque Pablo lo ha hecho fenomenal, pero desde tu óptica, ¿cómo podrías explicar lo que es el design thinking a alguien que no tiene ni idea de qué va esta metodología? Bueno, yo creo que es una metodología para generar, como decía Pablo, ideas, sobre todo ideas innovadoras, pero desde el punto de vista de los diseñadores, ¿no? Yo como arquitecta no me parece tan extraña esta metodología porque es como yo trabajo normalmente, ¿no? Que es como ver el problema, analizar todas las posibilidades y empezar a buscar soluciones, ¿no? O sea, pasa mucho por entender el problema y luego por el trabajo en equipo también, ¿no? Esta brainstorming, esta lluvia de ideas en las que se van haciendo nubes y se va preparando un poco el terreno para unas soluciones, ¿no? Se promueve, por supuesto, el pensamiento lateral, ¿no? Y el intentar, siempre en los talleres de Design for Change se habla
que ninguna idea es una locura. O sea, al principio es como todo vale, y ya de ahí iremos, digamos, aterrizando las soluciones. Y luego el diseño de prototipos, ¿no? Me parece muy importante, que eso sería, igual lo hablamos después, como una de las fases, pero que no es una cosa teórica, que son ideas que se hablan, sino que al final hay que aterrizarlas, hay que pensar en cómo se llevan a cabo y hay que incluso diseñar prototipos o construir prototipos, ¿no? Fenomenal. Y Nuria, ¿qué diferencias hay entre Design for Change y Design Thinking? Porque estamos hablando de las dos cosas como hermanas, pero sí que me gustaría que puntualizaras así un poquito en qué se diferencian las dos. O si hay alguna diferencia, que no... Sí, sí las hay. La metodología de Design for Change España es un Design Thinking simplificado para poderlo implementar de una forma más efectiva y práctica en las aulas. Porque el Design Thinking, como Design Thinking, pues tiene herramientas que en Design for Change no utilizamos. Y esa es la base de las diferencias. Vale. Y realmente, aunque ya lo habéis dicho, a lo mejor sí que podríamos entrar en para qué puede servir, qué problemas, aunque ya lo habéis pergañado mucho, para qué puede servir el Design Thinking en el aula, claro. ¿Pablo? Sí, comienzo. Bueno, pues teniendo en cuenta el ámbito que hemos dicho anteriormente, sobre todo no perder de vista la sociedad en la que estamos y para la que estamos educando. Pues yo creo que lo más importante es que el sistema educativo es consciente de esa necesidad de formar a los chicos para que den respuesta a esos problemas, y por eso una de las competencias básicas que establece es la del sentido, de la iniciativa y el espíritu emprendedor. Entonces, para mí es Design Thinking muy importante para trabajar fundamentalmente esa competencia básica de sentido, de iniciativa y espíritu emprendedor. Entonces, tenemos que formar a los chicos para situaciones que se les van a plantear y que ahora mismo no tenemos respuesta. O sea que, si me dejáis que me vaya un momentito, en este caso, al sistema educativo de la Revolución Industrial, donde se formaba a los chicos para tareas repetitivas, pues nos encontramos que nuestro sistema educativo todavía tiene algunos componentes de esa repetición de tareas. Y sin embargo, nosotros tenemos que formar para todo lo contrario, para situaciones incluso desconocidas. Entonces, Design Thinking, tal y como lo hemos definido, nos viene fenomenal para el desarrollo de habilidades, para el desarrollo de la creatividad, para el desarrollo de la comunicación, para el desarrollo de lo que es el trabajo cooperativo. Y si sumamos las tres, la creatividad, la comunicación o este aprendizaje cooperativo, el resultado es una mejora del autoconcepto y de la confianza del alumno. Es lo que yo llamo en emprendimiento las 4 Cs del emprendimiento: creatividad, comunicación, cooperación y confianza. Entonces, estas habilidades van a ser necesarias para que se enfrenten a la sociedad que tenemos, a la sociedad que nos ha tocado vivir. Entonces, lo importante de Design Thinking es que trabajamos perfectamente todas. Fundamental la creatividad, como hemos dicho anteriormente, y el desarrollo del pensamiento lateral. Es clave para nuestros chicos. Y es necesario incluirla en lo que es la práctica del aula. Como hemos dicho también antes, las dinámicas donde se trabajan todas las formas de comunicación. Obviamente, el enriquecimiento, en este caso, mediante el trabajo en equipo, la aportación de ideas, la discusión de prácticamente todos los puntos que se tratan a lo largo del proyecto. Y en última instancia, bueno, pues este aprendizaje cooperativo en común con los compañeros, que va a llevar a que el alumno gane en confianza, fundamentalmente porque se va a sentir un agente fundamental del proceso educativo. Va a ser el agente activo. Vamos a empoderar al alumno en lo que es esa relación de profesor-alumno o mentor-alumno. Perfecto, muchas gracias. Y esta Almudena, ¿tú crees que sirve para todas las edades? Vosotros que trabajáis cuéntanos un poquito con qué niños trabajáis. Bueno, yo creo que Pablo ya lo ha dicho todo, ¿no? Poco queda. Yo creo, a mí lo que más me gusta del Design Thinking es justamente las habilidades que se trabajan en equipo, ¿no? O sea, independientemente de lo que decías, de la confianza, de la cooperación, creo que es muy importante el trabajo en equipo porque es el futuro. Hoy en día nadie trabaja solo.
Y eso es importante aprenderlo desde pequeños, porque siempre tenemos cierta tendencia al individualismo, nos cuesta escuchar al otro. Creo que lo más difícil yo he utilizado siempre Design for Change, ¿no? Me formé en la metodología con Nuria y con su equipo y siempre lo he utilizado, y lo que más cuesta es lo que nos pasó un poco a ti y a mí, Charo, en el laboratorio, ¿no? Que tú no llevara tus ideas al resto, ¿no? Y no hacer, y no decir, oye, yo es que quiero mi idea, quiero que mi idea salga adelante, ¿no? Sino con un trabajo en equipo pues de discutir, de ver, de estudiar y al final, asumir que hay otras ideas que salen adelante y la tuya se queda. Y no por eso no implicarte menos. Entonces, obviamente, yo creo que hay una cierta edad, pues a partir a lo mejor de 7, 8 años, en las que digamos que es más efectivo, pero no por ello quiere decir que no se pueda trabajar con niños más pequeños, que al revés, yo creo que tienen ideas mucho más creativas, ¿no? Y que tienen menos tabús y menos barreras a la hora de pensar, ¿no? Y que dicen, ay, no, esto no lo hacemos, que es imposible. No, los pequeños no piensan eso, ¿no? Entonces, yo creo que es una metodología que es tan fácil y tan sencilla y, no sé, como tan inmediata a la hora de atajar un problema que se puede aplicar con todas las edades, ¿no? Qué importante es también, estaba escuchando y como está con los dos experimentando como alumna, en el caso de Pablo y compañera en el caso de Almudena, qué importante es también vivirlo en primera persona. Entonces, Nuria tiene mucha experiencia trabajando con profesores de todos los tipos. ¿Qué tipo de profesores son con los que trabajáis vosotros, Nuria? Pues trabajamos con profes de infantil, de primaria, de secundaria, trabajamos también con profes dentro de la educación no formal, trabajamos con agentes comprometidos con la educación pero que no están tan en primera línea, en fin, con cualquier persona que esté relacionada con la educación y que le preocupe. Vale, es decir, que al final creo que no te has dejado a nadie. No, de hecho, fíjate, por ejemplo, el fin de semana pasado tuvimos un lab en que estuvimos formando a técnicos de la Cruz Roja. O sea que al final el abanico es muy amplio. Vale, pues vamos a meternos en faena, si os parece, y estaría muy bien que nos contaseis un ejemplo práctico. ¿Cómo lo veis? Algún ejemplo para que, ahora que hemos introducido un poquito, que le hemos puesto los dientes largos a los que nos escuchan, pues algún ejemplo de cómo utilizar de verdad esta metodología en el aula. Pablo, ¿empiezas tú? Vale, empiezas tú, si yo iba respetando un poco el orden. El orden, venga. Vale. Bueno, pues yo imparto lo que es emprendimiento tanto en la ESO como fundamentalmente en formación profesional. Entonces, ¿cómo creo que es o cómo debe ser un proyecto de emprendimiento? Fundamentalmente consiste en detectar un problema y dar una respuesta. Lo que ocurre es que, claro, podemos trabajar con chicos de 12, 13, 15 años y también con chicos de 30 años. Entonces, yo lo que planteo son una especie de diferentes itinerarios. Podemos trabajar diferentes cosas mientras sea emprendimiento. Entonces, tenemos desde lo que es el aprendizaje-servicio hasta simplemente dar respuesta a un determinado problema, o ya a niveles más altos podríamos pensar en diseñar y validar un modelo de negocio. Bien, pues el punto de partida de cualquier materia o módulo de emprendimiento sería un problema. Y precisamente ese es el punto de partida de Design Thinking. Entonces, en cualquier módulo de emprendimiento partimos de un problema y a partir de ahí lo más importante es analizar, estudiar y comprender ese problema desde el punto de vista del posible cliente. A continuación, definimos el reto, definimos qué es exactamente lo que queremos conseguir y a partir de ahí, bueno, pues pensamos en soluciones. Pensamos en soluciones, prototipamos y mientras que a nivel de educación secundaria obligatoria podemos quedarnos aquí, que es un proceso básico de lo que es Design Thinking, tal y como lo he descrito, con formación profesional, incluso de grado superior, pasamos a hacer numerosas iteraciones, pero desde el punto de vista ágil. Y ya hablamos también un poquito de lo que sería Lean Startup, aunque sea una metodología en este caso ya adicional, y no quiero salirme del tema. Entonces, cualquier proyecto de emprendimiento creo que tiene la base necesaria para aplicar Design Thinking tal cual.
Por ejemplo, pues este año hemos tenido proyectos, en clase teníamos 4 grupos de trabajo, obviamente trabajamos en grupo y yo imparto en este caso formación profesional en el IES Consaburum de Consuegra, en Toledo. Y Consuegra está caracterizada fundamentalmente ahora mismo por el tema del turismo. Entonces, para nosotros, un problema fundamental es dar empleo y conseguir dar empleo o incrementar el potencial económico de la localidad. Y en muchas ocasiones el reto lo definimos a partir del turismo, nuevas opciones de turismo. Entonces, a partir de ahí, pues pensamos en posibles ideas, le damos forma y bueno, quizás lo más importante es lo que se aprende durante todo el proceso. Entonces dejamos un proyecto, quizás en un IES puedes dejar el proyecto a nivel de pues, lo que sería una incubadora de proyectos, o sea, el proyecto que nace. Y creo que la base es muy importante para que, bueno, pues en el futuro incluso se pueda llegar a la práctica. Vale. ¿Almudena? Bueno, nosotros desde Chiquitectos nos formamos en la metodología de Design for Change y hemos llevado a cabo varios proyectos bajo esta metodología. El año pasado, no, el antepasado, la Escuela IDEO, que es un colegio privado que está en Las Tablas y que tiene unas pedagogías bastante innovadoras, no tiene exámenes, no hay deberes, bueno, es un centro de integración también. Entonces, hemos estado todo el año con ellos. Bueno, la idea siempre de Chiquitectos es que sea algo transversal, o sea, una asignatura, digamos, un proyecto anual, y lo conseguimos ese año con los alumnos de primero a cuarto de primaria. Entonces, el último trimestre lo dedicamos justamente a Design for Change, enfocado a mejoras en el colegio. Entonces, bueno, pues todo el proyecto giraba en torno a la detección de problemas, o sea, había una fase de análisis y exploración física del cole, detección de problemas de focos de atención y luego se trabajó cada clase, que eran 4 grupos, trabajaron con un tema. Entonces, bueno, pues se trabajó hubo 2 grupos que trabajaron sobre el tema del ruido en el comedor, que había muchísimo ruido, entonces, bueno, pues se inventaron un semáforo del silencio, otros, también había mucha preocupación por la comida del comedor, inventaron unos manteles en los que se recogían las opiniones y luego había un buzón de sugerencias que se hacían llegar a la empresa de suministro de comida, se ideó un sistema acústico, digamos, con hueveras como para que no existiera tanta reverberación. Otros trabajaron sobre las escaleras. El edificio de IDEO es un antiguo edificio, bueno, es un nuevo edificio de oficinas, pero lo han adaptado a colegio. Entonces, claro, casi toda la comunicación es por una escalera de emergencia, digamos, aislada. Y no hay casi ni carteles ni nada, y es un descansillo con una escalera gris bastante triste. Los alumnos querían trabajar sobre ese espacio, ¿no? Colocando una señalética, bueno, pues con grafitis y tal, trabajaron sobre eso, ¿no? Fundamentalmente esos 2 temas. Luego hubo otro grupo, bueno, esto está en los enlaces que están en el documento, hay varios... ahora lo comento para los que nos están escuchando, sí. Exacto, donde están ahí contados los proyectos, ¿no? Entonces, básicamente... fue muy bonito porque fue todo ese proyecto y luego, bueno, como la metodología de Design for Change siempre habla de el difunde, ¿no? Entonces se montó una exposición, esto como fue en junio, que era al final del curso, se montó una exposición que ellos mismos montaron y que ellos mismos diseñaron, o sea, empleamos 2 sesiones en el montaje de la exposición y en la recopilación de todo el material que explicaba el proceso que se había llevado a cabo, y los propios alumnos montaron los paneles donde explicaban, bueno, pues cómo había empezado, cómo se habían puesto de acuerdo. Ahí tuvimos nuestra tendencia a intentar no llevarlo a donde nos interesaba. Había un grupo donde se habló del exceso de iluminación en las aulas, porque claro, ese edificio de oficinas tiene un muro cortina y realmente lo que hay es mucha luz. Entonces eso provoca problemas a la hora de proyectar diapositivas o de proyectar vídeos. Claro, a nosotros nos encantaba ese tema porque era súper arquitectónico, ¿no? Pero al final, pues nada, nos tuvimos que aguantar y, bueno, pues la comida del comedor, el ruido del comedor, que no estaba mal, pero al final es eso, asumir los intereses de los participantes y no llevarles a tu terreno donde te interesa. Entonces fue un ejercicio muy interesante. Autocontrol, ¿no? Totalmente. Y luego, el año pasado, llevamos a cabo otra experiencia, las jornadas de Read Magin de la Casa del Lector,
sobre el diseño de la biblioteca del futuro. Entonces ahí no seguimos tan concretamente las fases de Design for Change, pero sí que llevamos a cabo muchas cosas de su metodología, ¿no? Básicamente era un grupo de niños de 8 a 14 años y se les planteaba el reto de diseñar una biblioteca del futuro. Entonces sí que realizamos toda esa serie de ideas de ruptura un poco del imaginario colectivo en torno a la biblioteca, ¿no? Bibliotecaria, silencio, estanterías, libros, ¿no? Como todo eso, intentarlo romper y al final, bueno, pues se crearon unas maquetas físicas de la biblioteca que ellos estaban pensando e incluso se hizo una presentación. Nosotros nos vendieron como un grupo de expertos frente a bibliotecarios y tal, nadie sabía que el grupo de expertos eran niños. Entonces aparecimos allí con los niños, ellos mismos habían diseñado la presentación, contaron cómo había sido todo el proceso de diseño y bueno, fue una experiencia también muy positiva. También he dejado el link ahí con un pequeño vídeo donde se explica y se ve a los niños explicando el proyecto. Bueno, a los que nos están escuchando hemos preparado un documento que os va a llegar a todos, si podemos ahora a través del chat y si no llegará a vuestro correo, con todos los enlaces, con todos los proyectos que están nombrando nuestros expertos, ¿vale? Entonces, para que podáis brujulear a gusto y enlazar con lo que nos están contando. Muy interesante porque además has hecho hincapié en algo que ya Pablo ha dicho antes, ¿no? Que es el empoderar al alumno, ¿no? Que el alumno realmente se sienta protagonista y lo que nos cuesta, lo que nos cuesta ceder el control a los profes y que realmente sean los chicos los que lleven la rienda. Nuria, ¿tú nos puedes contar algún proyecto del año pasado, ¿no? De los que llegaron a la final, pues cuál te gustó? Yo puedo contar el que llegó, que fue el nuestro, pero como estoy de moderadora me voy a callar. Cuéntanos el que ganó, por ejemplo, que mis chicos estaban impresionados con ese. Pues el proyecto que ganó el año pasado fue un proyecto de un cole de Badajoz, en el que es un cole para gente con, no recuerdo el índice, el porcentaje de discapacidad que tienen, pero hicieron un proyecto que identificaron que el foco de acción que cogieron fue el maltrato animal, ¿vale? A partir de ahí salieron a investigar, estuvieron visitando pues centros veterinarios, refugios de animales, al final lo prototiparon y hicieron una ideación y hicieron un programa de radio y un cuadernillo de concienciación y lo difundieron por todo el cole y la verdad es que yo creo que a mí ese proyecto me gustó mucho, me puso un poco la piel de gallina porque al final nosotros al final de cada año es el Be the Change Challenge y al final de cada año hay un representante del Be the Change Challenge, que son todas las personas que presentan proyectos a lo largo de ese año que viajan al encuentro internacional de todos los países, que es donde todo el movimiento se junta. Y estos niños, bueno, no eran tan niños, ¿no? Porque es gente ya que tiene entre 13 y 16 años, han viajado a China, al encuentro internacional de todos los países, ya han estado allí en la Be the Change Celebration y para ellos debe haber sido una experiencia brutal. Lo que pasa que aparte de este proyecto a mí me gustaría resaltar, porque sé que sale mucho en los labs y sé que a los profes les preocupa bastante cómo integrar una metodología como Design Thinking o en el caso de Design for Change en el currículum, ¿vale? Porque al final si no, eso sería como lo ideal. ¿Cómo hacemos Design Thinking pero integrar al currículum? Y sí que es verdad que al principio nos llegaban muy poquitos proyectos en donde el currículum estuviese integrado, pero con el paso de los años y sobre todo en este último año cada vez nos llegan más. Te voy a contar el caso de una profesora de Murcia, ¿vale? Que lo que hizo, el marco de trabajo que puso fue la generación del 27. A partir de ahí se organizó la investigación de vamos a ver qué podemos aprender de la generación del 27 utilizando otras personas, internet, libros. Se volcó toda la investigación y se formaron diferentes focos de acción en los que uno se trabajaba en el lenguaje, en otro los componentes, en otro los diferentes aspectos de lo que es una generación. Y empezó la ideación
Y entonces es divertido porque las ideas que salieron de ese proyecto para solucionar o sea, a la hora de conocer cómo se expresaban, quiénes eran, cómo funcionaban, qué libros escribieron, pues por ejemplo, una de las ideas que se les ocurrió a los chavales es hacer conversaciones de WhatsApp en las que cada uno de los miembros de ese grupo de WhatsApp representaba a un autor de la generación del 27 y entonces se tenía que expresar tal y como se hablaban estas personas en su generación. Y luego también hicieron un juego que lo llamaron la ruleta de la generación del 27 y de esa manera integraron el currículum con Design Thinking. Claro, aquí vuelvo a insistir para los que nos escuchan, lo interesante de las propuestas es que surjan de los alumnos, ¿verdad? Es decir, que ese es un poco el punto fuerte, ¿no? Entonces vamos a entrar, yo creo que en la parte esta de ventajas y problemas, ¿no? A ver si somos capaces de decir, pues 3 ventajas, yo creo que ya lo habéis dicho, pero por lo menos un problema o 2, ¿no? ¿Qué problemas se puede encontrar alguien? Y como vosotros tenéis mucha experiencia, pues para que ya estemos avisados. Pablo, te vuelvo a ceder la palabra. Sí, ¿Comienzo? Sí. Vale. Sí. Bueno, pues en problemas, pues yo comento el que tengo más frecuentemente y es en educación funcionamos con tiempos. Hay tiempos, hay plazos y cuando entras de lleno con Design Thinking, cada una de las dinámicas no tiene por qué tener unos tiempos predeterminados, ni siquiera los grupos van a funcionar igual. Entonces, la gestión del tiempo a veces origina algún que otro problema. Al final, lo que predomina son los tiempos en educación. Entonces, creo que si pretendemos estimular la creatividad, como hemos dicho, no debería coartarse, no debería influir lo que es el tiempo. Pero bueno, pues es quizás el problema que veo yo más importante. Y a raíz de esto, ¿cómo está surgiendo? ¿Tú cómo lo resuelves? ¿Lo tienes que hacer en tus 50 minutos de clase o tienes algo más de tiempo? No, se puede utilizar una sesión o varias sesiones. La cuestión es, al final hay que ser flexible, es decir, yo me refiero fundamentalmente a la hora de pedir producciones. O sea, cada uno de los retos va a tener su reflejo en una determinada producción. Bueno, pues hay grupos que lo tienen antes, hay grupos que lo tienen después. Al final hay que adoptar un poco de flexibilidad, pero yo que suelo ser bastante rígido, cuando digo que una determinada tarea es para un determinado día, si aplicas el método hay que ser flexible. Y hay que ser flexible porque hay grupos que terminan antes, hay grupos que por el motivo que sea, porque quieren profundizar, porque la materia da para trabajar más, porque ellos quieren profundizar más. Puede que el plazo sea insuficiente. Entonces hay que ser flexible con los plazos. Y eso, claro, pues a veces no es sencillo. ¿Algún problema más, Pablo, que se te ocurra? Pues sí, en el ámbito de emprendimiento y sobre todo cuando ya hablo de chicos mayores, cuando hablo de pensar en un modelo de negocio, diseñarlo y validarlo. Pues pensamos en ideas, creo que innovadoras, creo que son bastante, que dan respuesta a las necesidades reales del usuario. El problema que veo es que en ocasiones damos tan buena respuesta a una persona que precisamente el colectivo al que llegamos es muy escaso. Entonces, o sea, cuando pensamos en emprender, está claro que tenemos que tener una idea innovadora, está claro que la idea tiene que ser buena, pero obviamente tiene que tener mercado. Si no tiene mercado, por muy buena que sea la idea, no vamos a ninguna parte. En cualquier caso, incluso este inconveniente es positivo, porque lo conocemos en clase, porque lo sabemos. Lo conocemos y bueno, pues ya hay que seguir dándole vueltas a esa idea. Sí. O sea que, claro, porque al final el punto de partida me imagino que también es este que tenemos de cambiar el mundo, ¿no? De dar respuesta o soluciones a problemas del contexto, ¿no? Claro, efectivamente. Y a lo largo del proceso analizamos al cliente, como hemos dicho anteriormente, lo que nos interesa es darle una respuesta excepcional a su problema. Hoy en día no podemos dar una respuesta ordinaria o resolver el problema para salir del paso. Buscamos una respuesta verdaderamente innovadora, excepcional. O sea, le resolvemos, como diría en este caso Tim Brown, de IDEO, la cuestión con Design Thinking es dar respuesta, en este caso, a las necesidades del cliente, incluso antes de que las hayan manifestado.
Entonces vamos en búsqueda de esa gran solución. Pero ya digo, a veces enfocamos, en este caso, en un cliente demasiado y si queremos realmente emprender, nos hace falta también mercado. Entonces, bueno, considero que todo aprendizaje es bueno y algo de lo que no hemos hablado incluso es, aunque lo analizaría como ventaja y no como inconveniente, aparece aquí lo de aprender del fallo y aprender del error. Entonces, pensamos en una muy buena solución, en una muy buena idea, pero solo vale para un pequeño grupo de personas, pero no es malo. No es malo porque antes de lanzar esa idea al mercado sabemos y nos encontramos con esa limitación. Sería una cuestión de seguir trabajando, ¿vale? Hombre, el design thinking además y la metodología es cíclica, ¿no? Es lo que le digo yo a mis chicos, que podemos llegar a un punto en el que veamos que no estamos llegando a nada y podemos volver a coger otro foco, podemos volver otra vez a repetir, ¿no? Bueno, que eso es interesante también, ¿no? Ver que no es un fallo, sino un aprendizaje, ¿no? Efectivamente, y como en cualquier caso, pues lo normal es estudiar diferentes perfiles. Es posible que hayamos desarrollado el proceso y nos ajustemos mucho a un perfil, pero quizás no tiene por qué ser al final el elegido. Lo importante es el proceso de trabajo, ese proceso donde la creatividad, el trabajo en equipo, bueno, pues tanto aportan. Perfecto. Bueno, veo que ya Josu, que es nuestro técnico, ha puesto ya el enlace aquí en el chat para aquellos que queráis ir pinchando, viendo el perfil de nuestros expertos, de los proyectos que nos han ido diciendo. Almudena, te toca. ¿Algún problema que tú quieras compartir? Hola, Josu, te he nombrado y le hemos dicho hola. Y hola, voy a decir, tengo varias preguntas para el final que voy recopilando, que se sepa también. Venga, perfecto. ¿Vale? Pues ahora después no me la vas pasando. Gracias, Josu. Bueno, así además la gente sabe que tenemos ayuda detrás de las cámaras. Almudena, estábamos con los problemas. ¿Algún problemilla que tengamos? Bueno, yo coincido con lo que decía Pablo del problema de los tiempos, porque sobre todo en nuestra experiencia a la hora de programar estas acciones para IDEO era súper difícil decir cómo hacemos esto en 1 hora y media y luego dentro de 2 semanas otra hora y media. O sea, la gestión de la organización de todo el proceso de Design Thinking era complicadísima porque ni siquiera teníamos como hace Design for Change de, venga, pues una semana entera nos dedicamos a esto las 5 horas. No, nuestros talleres eran una cosa asignada de 1 hora y media cada 2 semanas con 2 grupos, o sea, en total 3 horas. Y claro, tienes que cortar el proceso de diseño ahí en medio y es muy difícil gestionar eso. Entonces, esa es para mí es la dificultad más grande, porque tú por un lado tienes que vender un proyecto a unos profesores, a unos docentes y a unos niños, pero no puedes decirle, no, yo necesito 3 días enteros, porque eso es inviable, ¿no? O sea, en muchos colegios eso es inviable, porque tiene una carga lectiva brutal y no puedes hacerlo. Entonces, el intentar, digamos, hacer un pequeño, como comprimir todas las acciones, ¿no? Y cada una de las cosas en pequeñas pildoritas, para mí fue lo más complicado. Y luego la otra parte es lo de no manipular las ideas, ¿no? Que ya lo hemos comentado antes, que también es difícil el que tú ves focos de acción que te interesaría muchísimo trabajar, pero son tus focos interesantes, no los de los niños que están participando, ¿no? Entonces tienes que ser buena facilitadora y no manipular, ¿no? Entonces eso es complicado. Y luego otra cosa que nos pasaba también es que había niños que costaba que se metieran en el proceso. Eso iba a preguntar, ¿no? El cómo reciben los chicos este método, ¿no? Porque al final es aquello de zona de confort. Hay niños que enseguida entran, hay niños que están, ¿sabes?, que tienen ciertas reticencias, que se aburren, que no les apetece, que si no sale su idea se enfadan, otros que dicen, vaya rollo, pues yo no me implico, pues no sé qué. Entonces, eso, también lidiar con eso es complicado, ¿no? Porque bueno, intentar mantener el entusiasmo, decir, venga, pero vamos a hacer una maqueta o venga, no sé qué. Hay algunos que se enganchan, otros que no se enganchan, otros que se desenganchan y luego se vuelven a enganchar. Entonces, bueno, es un poco un proceso así como con altibajos. Pero en general la experiencia era buena en este caso porque estaban trabajando sobre una cosa que lo tenían, que era para la mejora de sus condiciones diarias, ¿no? Entonces, mejorar el comedor, mejorar las escaleras. Entonces, sí que ahí la implicación era bastante grande. No estábamos hablando, no sé, de otros temas que los que no estaban directamente relacionados, ¿no? Yo creo que esas dos cosas son las tres cosas, ¿no? La implicación, el no manipular y el tema de la gestión del tiempo son las tres dificultades que yo he encontrado.
Vale, y Nuria, ¿tú qué es lo que qué es lo que recibes de los profesores? Tú tienes otra postura, pero como tratas con tanto, ¿qué es lo que más te llega de problema? No, también he hecho proyectos, o sea, he Ah, estado en vale, los vale, dos vale. lados. He hecho proyectos y he formado a profes. Bueno, yo creo que rescatando los comentarios de Pablo y Almudena, sí que es verdad que el cambio de rol de dirigir a facilitar es una de las cosas que más cuesta, ¿vale? Porque pierdes un poquito, porque tienes en muchos momentos, sobre todo en las fases de divergencia que tiene la metodología, tienes la sensación de pérdida de control y no sabes lo que va a pasar. Entonces, el manejo de esa incertidumbre da miedo, porque piensas que a lo mejor no llegas a conseguir nada, y aunque eso sería un aprendizaje en sí mismo, A mí eso es cuesta lo peor. verlo así. Para mí Cuesta eso es verlo así. peor que el tiempo y peor que todo. Es el no controlar hacia dónde vas y que Eh, van a sacar. y te crees que al final no te va a salir nada. Y bueno, yo creo que eso hay que confiar en la metodología, porque al final las cosas salen, y si no saliesen, como decía Pablo y Almudena antes, una de las fortalezas de la metodología es aprender del error. De hecho, una de las cosas que dice, equivócate cuanto antes para que así puedas rehacer tu idea cuanto antes y seguir adelante. O sea, la reflexión y la acción tienen que estar en equilibrio. Luego yo creo que también otra cosa muy importante y que, bueno, que es la limitación que sobre todo en los coles hay en cuanto a los espacios. Los espacios inspiran, y tal como están constituidas o hechas, tanto la disposición de las aulas de clase como están puestas las mesas de trabajo, no facilita a la hora de poner en práctica la metodología. Además, las paredes, como es normal, suelen estar llenas de cosas. Esto es un proceso muy visual, por lo tanto, hay que ir, y que itera, que puede ir de delante para atrás si así el grupo lo considera, y entonces todos los materiales que se van haciendo hay que irlos colgando en las paredes para que estén siempre presentes. Y eso, o sea, tienes que pasar de trabajar en grupos pequeños a en grandes grupos, a de repente es muy versátil en Sí, ese no, no. sentido, y entonces los espacios no ayudan. De hecho, la mayor parte de los profes nos cuentan que al final tienen que acabar haciendo los proyectos a lo mejor en los gimnasios, en los patios, que son los espacios más diáfanos que existen. Y luego también creo que es importante, eh, espérate que ahora mismo se me acaba de ir, era la facilitación, los espacios inspiran, y se me ha ido la tercera cosa que tenía en la cabeza, Yo os lo tenía prometo. Ahora algo te que digo. añadir con respecto a los espacios, y así mientras a ver si ¿Sí? te acuerdas, Nuria, que nosotros trabajamos muchísimo en el suelo, o sea, en el suelo directamente, o sea, los post-its son en la pizarra digital o en la pizarra, y trabajamos muchísimo en el suelo, que permite el grupo grande, el grupo pequeño, el escribir, o sea, también forma parte un poco de la metodología de Chiquitectos, que es como romper el aula, ¿no? Y esto es una cosa muy lúdica, y ya no hay mesas y todo se mueve y apartamos las mesas y los prototipos los construimos en el suelo, ¿no? Entonces yo creo que eso también hace que los niños lo vean de otra manera, como, oh, qué locura, ¿qué vamos a hacer hoy, ¿no? Esto. Y sobre los espacios de aprendizaje, sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Nuria. De hecho, nosotros desde Chiquitectos ahora estamos trabajando con el aula como espacio de aprendizaje, estamos haciendo talleres con profesores con otra metodología de Design Thinking, que es Lego Serious Play, y también salen muchas cosas, ¿no? De que al final parece que tú te adaptas al aula en tu manera de dar clase, cuando tiene que ser lo contrario, ¿no? Que tu espacio se adapte a tu manera de enseñar, ¿no? Y eso pasa por ser una cosa muy versátil, que cambia, que es acorde a diferentes acciones, ¿no? Al aprendizaje, desde clase magistral a trabajo en equipo, a trabajo individual, a puesta en común, ¿no? Y eso implica que sea un espacio muy multifuncional, ¿no? Yo estaba Ya escuchando. me he Sí, acordado de la continúa. tercera cosa, si queréis. Sí, claro, La claro. tercera cosa era con respecto a lo que habláis de los tiempos, ¿vale? Sí que es verdad que al final controlar los tiempos es complicado, y creo que además se puede ver como una desventaja que para todos estos proyectos basados en Design Thinking al final requieren más trabajo de planificación, diseño por Sí, parte del que los facilita. O sí. sea, normalmente, bueno, en otro tipo de sesiones que no tienen o metodología más cuando haces proyectos de design thinking tienes que trabajar mucho en el tiempo.
tienes que cambiar toda la planificación del cliente en función del resultado que has obtenido. Te estamos escuchando un poquito mal, a ver si te mejora tu conexión y te vuelvo a dar la palabra, porque se te está yendo un poquito, no sé, te estamos viendo pixelada. Vale. Bueno, hablando, se nos ha caído Nuria, a ver si la recuperamos. Cuando os estaba escuchando hablar, como no, bueno, había otra experta invitada que era mi compañera del cole, Marta Montero, porque nosotros en el colegio sí que hacemos Design Thinking desde hace ya bastantes años. Empezamos con Design Thinking puro y duro, hemos hecho también Design for Change, pero la verdad es que al final yo creo que tenemos un método adaptado. Cuando hablaba con ella esta mañana me decía, ay, es que yo no hago tal como lo cuenta Pablo, así tan bien y tan bonito. Y bueno, pues yo le decía que al final tenemos que adaptarnos a los contextos, ¿no? Nosotros estamos en bachillerato y sí que tenemos que hacer algo curricular. Entonces, tenemos que justificar mucho el tiempo que gastamos en el proyecto, porque yo no sé si aquí habrá algún profesor de bachillerato que nos escucha, pero si a un profe de bachillerato le pides una hora, parece que le estás pidiendo sangre. Entonces, hay que justificar mucho todo, porque si no, pues no se entiende, ¿no? Con el rollo de la PAU. Nosotros hemos conseguido, después de 5 años, tener una semana para el proyecto. Entonces nos viene muy bien para poder no tener estos cortes, ¿no? Y que estar todos los profes implicados. Participamos todos los profes de primero, que este año éramos 14, y con 170 alumnos, o sea que... Y cada grupo tenía su propio proyecto. Entonces, lo que hablaba antes Nuria de la incertidumbre, os podéis imaginar multiplicado por 34. Teníamos 34 grupos. Y los propios chicos eran los que hacían de facilitadores. Teníamos un grupo de expertos que les habíamos formado antes. Y el trabajo de los espacios que me estabais antes diciendo, nosotros nos vamos al pasillo. Tenemos la suerte de tener unos pasillos muy grandes y entonces nos vamos al pasillo. Y la verdad es que es impresionante esto que hablan de los que son más pijos, esto del flow, ¿no? De cuando la gente se pone todo el mundo a trabajar. Es muy impactante vivirlo, ¿no? Cuando ves que todos los grupos están trabajando y de repente no hay apenas ruido, ¿no? Yo creo que hay que verlo para creérselo, ¿no? Pero coincido con todos los problemas que decís, porque tenemos siempre reuniones y yo creo que salen todo lo que habéis dicho. Nuria, lo último que habías dicho creo que no se había enterado, a ver si ahora se te escucha. ¿Dónde os habéis quedado? Pues el último problema, ese que se te había olvidado, creo que no lo hemos escuchado. Vale, es con respecto a los tiempos. Nosotros pensamos que es importante dejar a la gente que divague un poquito, pero también creemos que una de las fortalezas de la metodología es llegar al objetivo en relativamente, o sea, no mucho tiempo. Es decir, hablamos de lo mismo, la reflexión y la acción tienen que estar en equilibrio. Entonces manejamos una herramienta que consideramos fundamental, que son guiones o escaletas. Siempre llevamos escaletas en las que tenemos todos los tiempos medidos, cuánto tiempo vamos a dedicar a cada parte, que siempre puede ser un poquito flexible, pero pensamos que es de la única manera, y eso lo trabajamos antes en el diseño previo, pero pensamos que eso es la única manera en que al final podemos controlar un poco el que no se nos vaya de las manos en tiempo, pero que sí que tengan el tiempo suficiente como para que llegue la innovación. Claro, yo a raíz de esto que dice Nuria, estoy de acuerdo. Nosotros también tenemos como todos los tiempos organizados, pero lo difícil es ese trabajo previo de organización del programa, ¿no? O sea, de organización de la estrategia. O sea, decir, venga, voy a dedicar tanto tiempo a esto, voy a dedicar tanto tiempo a esto y venderlo o proponerlo a quien te vaya a recibir esa dinámica o esa formación. Porque luego es verdad que en el taller sale y tú has previsto 20 minutos y a lo mejor salen 25 o a lo mejor en 15 ya sale. Pero todo ese trabajo previo de diseñar toda la estrategia es complejo, ¿no? Y es difícil lo que decía también Charo, ¿no? Que parece que quitar una hora es pedir sangre, sí, o sea, es imposible. Yo acabo de hacer unos talleres ahora de Design Thinking con Lego Serious Play y necesitábamos 5 horas y nos han dado 2,5 con una empresa, ¿no? Y era como, bueno, a ver cómo comprimimos en 2 horas y media que la gente opine sobre su lugar de trabajo, ¿no? Bueno, pues ha sido un reto, lo hemos conseguido, pero claro, el tiempo es oro y es difícil conseguirlo. Vale, me están aquí presionando, no sé si lo veis vosotros en el chat, pero yo sí.
que Josu pues, dice que hay un montón de preguntas. A ver si os parece. Josu, no sé si te puedes ya tú poner, ¿las haces tú o las hago yo? Si no tienes el preguntas, pues las hago yo. Pues si quieres las haces tú. Venga, Bueno, voy por orden de allegada, contestamos muy brevemente porque hay unas cuantas. Val Méndez nos pregunta ¿cómo puede funcionar un design thinking en escuelas de alta complejidad? En esas escuelas que tenemos ahora como una realidad compleja de relaciones entre los alumnos. Pero se refiere a escuelas de integración en la que hay discapacidades, se refiere a alumnos. Me imagino que cuando habla de alta complejidad serán escuelas de integración con alumnos de dificultades sociales. Sí. Bueno, nosotros en nuestro caso con IDEO teníamos, como es una escuela de integración, teníamos ciertos alumnos con, bueno, pues con pequeñas discapacidades o problemas de atención o, bueno, diferentes cosas. Y es lo que comentaba antes, ¿no? Que realmente había algunos problemas de implicación, bueno, el seguir a estos niños o niñas, ¿no? Los ves un poco por dónde caminan o por dónde están y tienes cierta atención con ellos y tratas de que se impliquen. Es un pelín más complejo porque lleva un poquito más de esfuerzo, pero yo lo veo perfectamente viable. O sea, nosotros lo hemos llevado a cabo no en un grupo enteramente con una discapacidad o algo así, pero sí en grupos mixtos en los que hay integración de personas que tienen otras capacidades, lo hemos llevado a cabo y ha resultado bien. Siempre, bueno, pues hay alumnos que se dispersan más, pero funciona. Bien. Otra pregunta que nos hace Lucy Maldonado, nos pregunta a ver cuánta, espera, que se me ha ido, sí. ¿Cuánta motivación? O sea, ¿es fácil motivar a los alumnos en este tipo de actividad? ¿Respondo? Sí. Respondo, sí. Quizás es una de las bondades del método. Y es que si trabajas en torno a problemas cercanos a ellos y que han decidido ellos, estar centrando el ámbito de trabajo en sus intereses, en sus capacidades y en sus motivaciones. Entonces, luego, teniendo en cuenta que es un trabajo fundamentalmente práctico, donde se trabaja en grupo, donde se trabaja de manera visual, composites, tomando decisiones, prototipando. Hablamos de actividades donde ellos van a comprobar realmente de lo que son capaces. Salimos de lo que es el ámbito quizás más ordinario del aula a otro donde les vamos a poder poner a prueba realmente y saber cómo son. Por lo tanto, el método con sus posibles actividades o dinámicas resulta muy motivador para el alumno y de hecho esa es una de las, como digo, una de las bondades de Design Thinking. Otra pregunta. Francisco Guillén, que está participando en escuelas creativas, nos pregunta que él en su aula de educación plástica y visual está trabajando con el método de Bruno Munari. Para poder seguir participando en escuelas creativas, ¿tendría que modificar su método o puede seguir haciéndolo pasar a Design Thinking o seguir trabajando con el método de Bruno Munari? Yo personalmente creo que el método de Bruno Munari es Design Thinking puro y duro. Yo también, he leído el libro de cómo nacen los objetos y realmente es Design Thinking. O sea, es primero ver el problema, ver cómo está. O sea, yo creo que es perfectamente compatible y que no lo abandone para nada, porque creo que es más de lo mismo. Tengo otra pregunta de Julio Jiménez. Que la pregunta es, en primer ciclo de primaria con niños muy pequeños, pero ya nos lo ha contestado antes Almudena, ¿se puede trabajar el Design Thinking? Nosotros tenemos muchísimos proyectos cada vez más hechos por niños de infantil. La única diferencia que tiene con primaria o secundaria es que los facilitadores tienen que intervenir un poco más y que luego a la hora de compartir información en las primeras fases, en vez de que se utilicen pictogramas en vez de palabras y frases escritas, que utilicen otras herramientas, pues más pictogramas o que la profesora sea la que escriba las piezas de información que luego van a poner en común. O sea, requiere más ayuda por parte de la facilitadora, pero los pueden hacer perfectamente.
Y quizá un tema de acortar tiempos también, porque se cansan más, o sea, les cuesta más tener una atención focalizada durante mucho tiempo en una cosa. Entonces, quizá hay que dinamizar un poquito más y hacerlo todo un poquito más rápido, más dinámico. Pero sí, estoy de acuerdo con Nuria, vamos, nosotros hemos trabajado con primaria sin problema. Bueno, ahí luego hay algunas preguntas más, no sé si cómo vamos de tiempo, pero, por ejemplo, nos pregunta Susana del Huerto, pregunta, o hace una idea de que a veces la solución del problema no tiene que ver con la respuesta del mercado. Por ejemplo, trabajar para minimizar la ansiedad o la falta de respeto en el aula. Ya habéis contestado también a esto, de que son temas que se pueden trabajar muy bien desde el design thinking, ¿no? Sí. Bien. Y no sé, el trabajo en equipo es que es tan importante aprenderlo, lo decía, a mí me ha parecido muy bueno lo que decía Pablo al principio, ¿no? O sea, cooperación, comunicación, confianza y ¿cuál es lo primero? ¿Construir o qué? Creatividad. Creatividad, exacto, creatividad, ¿no? Que son las 4 patas que trabajar eso es dar habilidades para el futuro, para toda la vida, bueno, para el futuro y para el presente y para toda la vida, ¿no? De esos niños, entonces... Sí, yo creo que hemos contestado ya con todo lo que hemos hablado. Sí. También nos preguntan si hay experiencias en infantil, con niños de infantil. De hecho, en el enlace que hemos puesto en el Google Drive que hemos compartido, viene el canal YouTube de Design for Change y en la página de proyectos 2016, ahí puedes ver, este año ha habido bastantes proyectos infantil. Y están ahí colgados, puede ver todos los que quiera. Luego aquí hay más preguntas, estoy haciendo un pequeño resumen ya, ¿no? Pero hay una que es muy interesante, o muy todavía de inicio. ¿Cómo se puede comenzar un proyecto de Design Thinking en la soledad de un solo grupo o clase, sin compañeros, sin el claustro, como un único maestro dentro de todo el colegio? Yo le diría que atreviéndose, atreviéndose, confiando y motivado por las ganas de hacer las cosas diferente en pro del alumnado, planificando el método y las sesiones y confiando en que el proceso funciona. Y además, una vez tuvimos un lab que uno de los profes dijo una cosa que a mí me pareció bastante... que dejaba ver muy bien la realidad, que muchas veces cuando empiezas a hacer las cosas de forma diferente, en vez de ser el tonto de la bandera, te conviertas en el abanderado, ¿vale? O sea, una vez que los demás vean que tus alumnos están contentos porque se lo cuentan a los alumnos de otras clases, que tú estás contento y lo compartes con el resto del claustro, al final la gente se va a interesar por la forma en la que tú estás haciendo las cosas. Sí. Sí, yo justamente iba a decir eso, que recuerdo el lab donde coincidí con Charo y con Nuria, que había profesores que habían empezado como en la más absoluta soledad y con todo el mundo en contra, y luego se iba corriendo la voz de todo el mundo tal, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y al final acababan 5 profesores haciendo metodologías de ese tipo porque claro, el boca a oreja y bueno, pues el compartir esa experiencia, que es una cosa muy nueva y muy rompedora, yo creo que es la clave, pues es algo fuera de lo normal y lleva y arrastra al resto, ¿no? Bueno, está muy bien, porque Pablo, ahora te paso la palabra, porque iba ya a despedir porque nos quedan unos minutillos y os iba a decir que dierais un consejo. Y bueno, pues ya prácticamente Nuria y Almudena pues no lo han dicho, me va a quedar Pablo. Pero antes de pasarte la palabra, también quería comentaros que la discusión podemos seguirla en los foros de escuelas creativas, que tenemos foros, y entonces, bueno, pues ahí vamos a estar también por si os queda alguna pregunta en el tintero. Por el Twitter también lo podéis encontrar, en el documento que os hemos enlazado los tenéis ahí fichados, entonces si queréis algo, pues también que sepáis que los tenéis por ahí disponibles. Pablo, te lo cedo ahora a ti la palabra, a ver qué le dirías a un profe que te está escuchando y para animarle a que se lance a hacer esto. Sí, pues sin más le contaría mi experiencia y creo que resultó bastante positiva. Y es que una vez que conoces Design Thinking, si sigues un método más o menos tradicional, o has hecho pequeñas innovaciones, pero ves el método con todas sus fases, en principio parece que da miedo. Entonces yo daría como un par de consejos. En primer lugar, lanzarse. Y en segundo lugar, lanzarse, pero poco a poco. Yo creo que tampoco es necesariamente obligado llevar a cabo el proyecto íntegramente desde el primer año.
o desde el primer curso. A mí, cuando comienzo con con la cosa de metodología, comienzo con determinadas dinámicas. O sea, yo introduzco dentro de mi planteamiento general de clase determinadas dinámicas. Pues conocer de cerca al cliente, un mapa de empatía, veo cómo funciona. Veo cómo funciona, pero ya no solo con los chicos, sino cómo funciona con lo que es mi perfil o mi forma de ser o mi forma de trabajar en el aula. Y una vez que vas controlando esas dinámicas prácticas, una vez que empiezas a sentirte cómodo, vas progresando en la aplicación de las dinámicas, hasta que poco a poco bien aplicas Design Thinking al completo, o bien, como comentabais anteriormente, pues lo adaptamos a nuestra realidad, a nuestro aula o a nuestra forma de ser. Entonces yo creo que es muy importante, porque a mí es lo que más me preguntan los profesores, es claro, así visto o así aplicado parece fácil, pero ¿cómo llevas esto al aula? Pues poquito a poco, cada uno en función de cómo se sienta, de lo cómodo que le resulte, de lo que pretende innovar, de su grupo de alumnos, es que son muchas variables, sin miedo, pasito a paso, pero sin pausa. Bueno, me parece una frase estupenda para acabar, ¿verdad, Josu? Sí, pasito a paso. Y lo que sí es que quiero agradeceros la asistencia, la disponibilidad y la pasión que derrocháis cuando habláis. Ha sido un placer y me encantaría que nos volviéramos a encontrar en otra ocasión y si hace falta con una cervecita por medio. Esto de la distancia. También quiero despedir y agradecer a cerca de los 100 asistentes que hemos tenido durante toda la retransmisión. Llevamos ya prácticamente 1 hora, nos quedan 2 minutos. Pues agradecerle que hayan estado ahí y desde luego pues seguimos en las redes y por supuesto en el siguiente webinar. Así que os despido y encantada. Muchas gracias, Caro, por la invitación y gracias al resto, un placer haber compartido esta horita de charla. Igualmente, muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias a todos porque ha sido súper interesante la intervención. Y nada más, os emplazamos al siguiente webinar que tendrá lugar el día 5. En él lo que hablaremos será de cómo se puede implicar a la comunidad dentro de todo este cambio y esta evolución de los centros educativos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.